Queridas hermanas y hermanos, Cristo era maravillosamente e increíblemente sabio y siempre a raíz de una pregunta, Él aprovechaba para enseñar más allá de lo que significaba una simple respuesta. En este evangelio que acabamos de escuchar, Cristo menciona desde el Monte de los Olivos, está viendo el templo de Jerusalén y profetiza que ese templo va a ser destruido. Y efectivamente, unos 30 años después, más o menos, 35 años después de la muerte de Cristo, vendrían los romanos y destruirían la ciudad y aquel templo. Pero Jesús, cuando le hacen esta pregunta, no menciona esa fecha ni ese acontecimiento, sino aprovecha para hablar de que siempre habrá una situación difícil para la iglesia. Para los discípulos habrá persecución, habrá negación, habrá pruebas, y lo importante, dice Cristo, hay que mantenerse firmes. Vean, Cristo no responde cuándo va a pasar la destrucción del templo, sino utiliza esa pregunta para decirles a los apóstoles, no importa cuándo, ustedes manténganse todos los días y en cada momento firmes. Pero vamos por pasos. En la segunda lectura de hoy, San Pablo nos enseña el valor del trabajo, pero no solo como algo que sirve para pasar el tiempo, sino especialmente para desarrollar nuestra creatividad, poner en práctica nuestras habilidades, dones y conocimientos en favor de los demás y de esa manera ayudar a transformar el mundo. También menciona que el trabajo es el medio digno y responsable para obtener los recursos necesarios como el alimento. Y habla fuertemente en contra de los que quieren vivir a costa del trabajo de los demás sin comprometerse a ser parte de la vida social, diciendo que si no quieren trabajar, que no coman. ¿Qué diría Pablo en este tiempo en que muchos estiran simplemente la mano para que les den ayuda y no quieren trabajar? Muchachos que quieren becas y no estudian ni presentan buenos resultados. Personas que quieren dinero del gobierno o del empresario, pero no quieren comprometerse a hacer nada. ¿Qué diría Pablo? Pues que no coman, porque el hombre no puede vivir de esta manera, tiene que desarrollarse trabajando y colaborando en la sociedad. Palabras duras en las que, por cierto, no entran, hay que aclarar, niños ni personas enfermas o muy mayores, porque ellas requieren del apoyo de la comunidad. Nada de que el niño trabaje, nada de que el enfermito trabaje o la persona mayor tenga que trabajar si ya ha trabajado mucho tiempo. Claro, aquí se entiende que hay ciertas situaciones que hablan de algo distinto. Las palabras duras van dirigidas a quienes pueden trabajar y prefieren no hacerlo para vivir a costa de los demás. Palabras que se pueden aplicar en todas las épocas porque incluso actualmente hay hijos en edad de trabajar y con posibilidades de hacerlo, pero que prefieren vivir mantenidos por sus padres, que malamente lo hacen, confundiendo el amor con soportar el abuso. Hijos que actualmente viven de la pensión de sus padres y que esperan que se mueran para gozar de la herencia, si no es que les quitan sus bienes antes. Jóvenes que podrían trabajar o estudiar como trabajo para prepararse, pero no lo hacen porque prefieren que papi gobierno los mantenga con programas que los mantienen a costa del trabajo de otros ciudadanos que sí trabajan. Ladrones que en lugar de trabajar prefieren asaltar y robar a mujeres y hombres que han ganado su semana o quincena con mucho esfuerzo. Lamentablemente, muchas de estas actitudes inician en casa con una mala educación, un mal mensaje y una mala actitud de algunas mamás o papás que les han dado todo a sus hijos sin que ellos hagan el menor esfuerzo. Les dan ropa sin exigirles que la cuiden. Les dan los útiles escolares sin exigirles que los aprovechen. Les preparan y sirven la comida sin exigirles que por lo menos ayuden a poner la mesa, los cubiertos, que recojan la mesa o laven por lo menos su plato.
Les cumplen caprichos de comprarles ropa de marca, pero no les enseñan a que marquen su corazón con agradecimiento, respeto y compromiso. En muchos hogares, la única que trabaja y tendría derecho a comer de su trabajo es la madre. Y curiosamente, a ella ni siquiera los domingos le ayudan su esposo y sus hijos. Qué hermoso es, en cambio, cuando desde el hogar se aprende a trabajar en familia, en conjunto, por el bien de todos, y todos gozan el pan y el alimento que merecen por su trabajo. Por otra parte, el Evangelio de hoy nos presenta a Jesús que ha llegado a Jerusalén con sus discípulos para cumplir con lo que le exigían las principales fiestas judías, que exigían que se celebraran en Jerusalén, en esa ciudad santa donde estaba el templo que se construyó sobre la roca donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac hacía muchos años. El primer templo, recordamos, lo había construido Salomón, hijo del rey David, hacia el año 1000 a.C., pero lamentablemente fue destruido en el año 587 a.C. por Nabucodonosor y los neobabilonios, cuando destruyeron Jerusalén y llevaron a los judíos al exilio en Babilonia. A su regreso, los judíos pudieron reconstruirlo un poco, pero para el tiempo del nacimiento de Cristo, el rey Herodes, a quien le gustaban las grandes construcciones, lo amplió y embelleció a tal grado que su tamaño al frente era comparado por lo menos con el de 3 campos de fútbol juntos a lo largo. Esto hacía que todos los que llegaban a Jerusalén se quedaran admirados al verlo cuando llegaban desde el Monte de los Olivos. Desde ahí podían verlo enfrente en forma maravillosa. Eso mismo le pasó a Jesús desde niño y eso mismo les pasó a los discípulos en el texto de hoy. Llegaron a Jerusalén y se detuvieron a contemplar y admirar las piedras y después ya cerca las ofrendas que adornaban el templo. Esa majestuosa construcción que debía significar que el amor a Dios, el cumplimiento de la justicia y de la unidad en la fe, pero que para algunos, lamentablemente, se había convertido en motivo de orgullo, presunción y falsa seguridad nacional e incluso en cueva de ladrones. Así que, ¿de qué servía un templo que había perdido su finalidad fundamental? Es terrible que las edificaciones que fueron creadas para un fin pierdan su identidad. Y ese es el primer mensaje del Evangelio de hoy. Luchar para que el hogar siga siendo punto de amor, reunión y convivencia de la familia. Luchar para que las escuelas sigan siendo lugar de enseñanza de valores, convivencia y respeto, y no lugares de división y pleito. También recordar que los templos sigan siendo lugar de oración, alabanza, reunión y ayuda mutua, y no lugares de superstición, ceremonias vacías o ritos vacíos. Que las calles sigan siendo lugar de libre tránsito para todos y no propiedad de mafias o el crimen organizado. Que los lugares o palacios de gobiernos sigan siendo lugares donde se gobierna para todos, donde se cumplen y se hacen cumplir las leyes, y no lugares de prepotencia, discriminación, corrupción, donde solo es válido el interés personal y egoísta de quienes lo ocupan. Esa sería una primera reflexión, que no perdamos la identidad de los espacios, de los lugares. Por eso, la mirada de Jesús va más allá de la simple apariencia del templo. Aunque es hermoso, Jesús ve detrás de esas piedras la corrupción en que han caído las autoridades del templo y cómo la institución, el Sanedrín, que era la autoridad máxima de los judíos, formada por 70 rabinos más el sumo sacerdote, se habían alejado del proyecto de Dios. Por su acción profética, Jesús no duda en denunciar esta situación
aún a costa de su vida. Por eso dice, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de todo esto que están admirando. Todo será destruido. Con esto, Jesús anuncia que los romanos destruirán Jerusalén en el año 70, apenas unos 37 años después de su muerte y resurrección. Jesús advierte que el fin del mundo, edificado sobre la violencia y la mentira, aún no ha llegado, pero está en germen. Por eso, invita a sus discípulos a estar vigilantes y a no caer en falsos mesianismos. Dice, cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre y dirán, yo soy el Mesías, el tiempo ha llegado, pero no les hagan caso. Por eso, nosotros, ustedes, no hacemos caso a personas como los fundadores de los Testigos de Jehová, que aseguraban conocer la fecha del fin del mundo. Jesús también los invita a que no dejen que el pánico los domine ante situaciones que se presentarán como la guerra, el hambre, la enfermedad y la muerte. Es cierto que estas cosas atemorizan a todo ser humano, pero eso no significa que estas cosas cuando se presenten hablen de que ya llega el fin del mundo. Y por si lo que decía Jesús fuera poco, Él insiste en que se mantengan firmes y den testimonio en medio de las persecuciones que de hecho comenzaron a los pocos días de la muerte y resurrección de Cristo. Pero antes de todo esto, los perseguirán a ustedes y los apresarán. Los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto darán testimonio de mí. Y así fue. El primer mártir cristiano fue el joven Esteban, y el primer apóstol obispo martirizado fue Santiago apóstol. Estas palabras seguramente fueron muy fuertes para los apóstoles y no sabemos qué cara habrán puesto al escuchar al Señor. Probablemente fueron rostros de asombro o terror, pero Jesús los consuela y alienta diciendo, grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrá resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Al final, todavía Jesús les habla de las traiciones, odios y muertes que enfrentarán por su causa, pero insiste nuevamente en el cuidado, la atención y esperanza que vienen de Dios. No caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Finalmente, las palabras de Jesús nos recuerdan que hay ocasiones en que nos desanimamos porque sentimos que el mundo se autodestruye, como la situación actual de México con tanta corrupción en todos los niveles, personal, familiar, comunitario o gubernamental, con el aumento de la fuerza del narcotráfico y la debilidad para combatirlo, con las mentiras que se van descubriendo a través de los hackeos, pero Dios nos anima a no perder el ánimo y a continuar luchando por la construcción de su reino. Pidamos que el Señor nos dé su gracia para que sepamos discernir los signos de los tiempos, hagamos a un lado aquello que nos trae muerte y pongamos la fe y la esperanza solo en Cristo Jesús, el nuevo templo del Espíritu, porque todos, y este mundo tarde o temprano pasará, para dar solo lugar a lo que merece vivir eternamente. Y eso es el amor, principalmente el amor de Dios y hacia Dios.